Y no sé si es su experiencia personal, pero en mi experiencia personal yo me fortalezco cuando estoy reunido en la iglesia. Yo me fortalezco cuando estoy con ustedes, cuando estamos con el Señor, porque estamos, hermanos, cultivando una convivencia y una comunión espiritual, la cual nos ayuda, ¿verdad? El Señor siempre ha querido y ha dado énfasis a esto, que los creyentes podamos reunirnos, que los creyentes podamos estar juntos, para que juntos, sin duda, tendremos más fortaleza, ¿verdad? ¿O cree usted que no? No, claro que sí, claro que sí. Y qué bueno hallarnos en este culto, un culto de oración, donde venimos los creyentes con un objetivo claro, ¿verdad? El objetivo primordial que tenemos es la oración. ¿Qué es la oración, hermanos? ¿Cómo define usted la oración? ¿Qué objetivos tiene la oración? ¿Por qué oramos? Son preguntas que debemos hacernos, ¿verdad? Indudablemente podemos decir que la oración es comunión, es conversar con Dios, si lo podemos resumir de esa manera. Es esa comunión que los creyentes debemos fomentar. ¿Y por qué estamos orando? ¿Por qué oramos los creyentes? Es importante, ¿verdad? Uno de los objetivos para la oración es, sin duda, que llegamos a su presencia porque somos necesitados. ¿O no necesita usted de Dios? Somos necesitados, hermanos. Necesitamos de Dios, necesitamos de Él en todo momento, porque esa comunicación con Dios va a ser muy útil a nuestra vida. Si usted puede ver el ejemplo máximo nuestro, el Señor Jesucristo, siempre estaba orando, siempre estaba conversando con su Padre Celestial. Si Él iba a hacer algo, ¿qué hacía primero? Antes de hacerlo, lo consultaba con Dios, ¿verdad? Lo consultaba con su Padre. ¿Qué hizo el Señor cuando le tocó elegir a los apóstoles? ¿Ustedes recuerdan lo que hizo? Previo a elegirlos. Dice la palabra que pasó toda la noche orando a Dios. ¿Por qué? Porque había elegido a los apóstoles, ¿verdad? Una decisión trascendental. Y usted puede ver muchos episodios de la vida del Señor donde Él, sin duda, tenía o pasaba tiempo con Dios a través de la oración. Y eso, hermanos, nos hace ver la relación que hay entre quién, entre el Hijo con su Padre. Jesucristo es el Hijo de Dios. Dios es el Padre. Siendo su Hijo, ahora Él buscaba siempre el consejo de su Padre. Y mientras estuvo en la tierra, no perdió esa comunicación con su Padre, ¿verdad? Aparte de no perderla, ¿qué hizo? La fomentó. Y también instruyó a los apóstoles. ¿Qué les dijo a los apóstoles? Les habló sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Velad y orad, les dice, ¿para qué? Para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces nos fortalecemos los creyentes cuando estamos en la comunicación con Dios. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos fortaleciendo nuestra relación con Dios. Una relación, hermanos, que los creyentes debemos cultivarla, que los creyentes debemos valorarla. Mire, es maravilloso saber que ahora yo soy el Hijo de Dios. ¿Valoramos esto los creyentes? Por supuesto que sí, ¿verdad? Valoramos que nuestros nombres ahora están escritos en el libro de la vida, que tenemos salvación, que tenemos vida eterna. Cultivamos esa relación. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Si bien es cierto, es maravilloso saber que Dios va a escuchar nuestras oraciones, pero es sumamente importante, hermanos,
que los creyentes cultivemos esa relación con Dios. Mire, esa relación le da confianza. Cuando el Señor está orando frente a la tumba de Lázaro, y me llama la atención las palabras que el Señor utilizó. Yo sabía que siempre me escuchas, siempre me oyes. Lo dije para que ellos sepan, para que ellos vean, pero dice el Señor, yo sé que tú siempre me oyes. ¿Qué es esto? Es una relación cercana, ¿verdad? Es una relación que le lleva a tener esa confianza que su Padre le va a escuchar y le va a contestar su oración. Pero yo creo que vale la pena, hermanos, que repasemos algunos pilares fundamentales para nuestra relación con Dios. Quisiera que enfocáramos 4 pilares que son fundamentales para cultivar nuestra relación con Dios. Encontramos, yo tengo estos 4, por supuesto, sobresalen, ¿verdad? Porque hay más insumos que los creyentes tenemos que tener para cultivar esta relación con Dios. Pero quisiera que habláramos de estos 4 pilares. Uno de ellos es el temor a Dios. El temor a Dios. El otro, la santidad, que habla de la conducta del creyente, ¿verdad? Del proceder del creyente. Y otro de ellos es la fe. Todos sabemos para la importancia que tiene la fe en la vida del creyente y lo que Dios está diciendo a la iglesia. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y como último pilar, y no menos importante, hablando acerca de la obediencia. 4 pilares que nos van a ayudar para fortalecer mi relación con Dios. Qué bueno, ¿verdad? Es que los creyentes seamos escuchados, que Dios escuche nuestras oraciones, pero también es sumamente importante que para que Dios escuche mis oraciones, yo tengo que escuchar a Dios. Y Dios está demandando a la vida del creyente una vida que se amolde a su voluntad. Y por eso estamos hablando de estos 4 pilares. El tiempo avanza, por lo menos enfoquemos el primer pilar, que es el temor. Abramos nuestras Biblias, amados hermanos, vayamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9. Hechos capítulo 9, y el versículo 31. Dice el escritor: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificados andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Que el Señor dé bendición a su palabra leída. Amén. Dice, la iglesia tenía paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y dice, y eran edificados andando en el temor de Dios. ¿Cuántos beneficios tenemos los creyentes cuando nos conducimos bajo el temor de Dios? Mire, aquí en primer lugar encontramos que obtenemos, ¿qué obtenemos? Según lo que vemos en la lectura, obtenemos paz, ¿verdad? Obtenemos esa paz que va a fortalecer nuestra vida, esa paz que nos va a dar la confianza de que está un Dios con nosotros. Está un Dios que está ayudando nuestras vidas. Eso es lo que el Señor le estaba diciendo a los apóstoles, ¿verdad? Mi paso dejo, mi paso doy, no como el mundo la da. En el mundo les dice tendréis aflicciones. Pero ¿qué les dice el Señor a los apóstoles? Pero confiad, yo he vencido al mundo. Y es que eso es lo que transmite, hermanos,
una vida que se conduce bajo el temor de Dios. Aquí dice que la iglesia se acrecentaba, que era edificada, que es sin duda otro beneficio que obtenemos cuando nos conducimos bajo el temor de Dios. La iglesia es edificada. La iglesia va en crecimiento. Es una iglesia que está siendo fortalecida por el Espíritu Santo. Porque Dios demanda, amados hermanos, una vida de temor. Mire, el temor nos lleva a abrirnos puertas en cualquier ministerio que se desempeñe en la iglesia. Miremos en el Antiguo Testamento, amados hermanos, el libro de los Éxodo capítulo 18. Éxodo capítulo 18 y el versículo 21. Dice el escritor: además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de 50, de 70, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y en todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarán la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo. Aquí el suegro de Moisés, Jetro, le está dando sin duda, ¿verdad?, un consejo a Moisés. Moisés está sobrecargado de trabajo. Moisés ya no puede con el pueblo numeroso. Pero qué interesante lo que este hombre ahora está hablando, este Jetro, su suegro, sin duda está hablando no conforme a él, sino conforme a la voluntad de Dios. Fue Dios quien le indicó que dijera estas palabras para Moisés. Y es interesante cómo le dice: escoge de entre todo el pueblo, escoge de entre todo el pueblo varones que tengan ciertas características, varones de virtud. Y la primera virtud, la primera característica que sobresale con ellas es temeroso de Dios. Es que el temor a Dios, hermanos, nos va a abrir puertas para que tengamos cualquier ministerio dentro de la congregación. El temor va a ser esa brújula que nos va a ayudar a mantenernos en el camino correcto. Y nos va a dar un grado de confianza. Porque cuando nos conducimos bajo el temor de Dios, entonces ahora podemos ser elegibles para poder obtener, para poder desarrollar cualquier ministerio en la congregación. Usted lo puede ver más adelante en el Nuevo Testamento también, cuando se eligen a los diáconos, ¿verdad? Dice: buscar de entre vosotros hermanos de buen testimonio, ¿verdad?, llenos de sabiduría. Entonces son condiciones, hermanos, que nos van a ayudar, y el temor sin duda es fundamental en el desarrollo de nuestra vida espiritual. La primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1 y en el versículo 17, dice el apóstol Pedro: y si invocares por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, dice: conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Todo el tiempo que los creyentes estemos en esta tierra, dice el apóstol Pedro, que nos conduzcamos bajo el temor a Dios. Conducidos bajo el temor, para que los creyentes tengamos sin duda una buena opinión delante de Dios. Usted puede ver algunos ejemplos de muchos siervos de Dios que Dios está exaltando, ¿verdad? Le está diciendo: yo sé que tú temes a Dios por las condiciones, por la obediencia, por la fidelidad que Él muestra. Pero vale la pena, amados hermanos, que también podamos enfocar un poco acerca
de la falta de temor en la vida del creyente, ¿verdad? Porque si bien es cierto, entendemos que el temor nos va a construir vidas sólidas, vidas espirituales que adoren al Señor. Pero la falta de temor va a ser una detonante para romper esa relación con Dios, para fraccionar esa relación con Dios, para debilitar esa relación con Dios. Vamos al libro de Apocalipsis, amados hermanos, en el capítulo 2. Y encontramos aquí el mensaje a las iglesias. Pero me llama la atención que siempre el Señor repite estas palabras a las iglesias. Capítulo 2 y el versículo 18. Aquí está el mensaje a la iglesia a Tiatira. Dice el versículo: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al oro fundido, bruñido, dice esto. Dice: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras posteras son más que las primeras. Pero dice el versículo 20: pero tengo unas pocas cosas contra ti. Y miren qué interesante, dice aquí que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, y les he dado tiempo para que se arrepientan, pero no quieren arrepentirse de su fornicación. He aquí, dice, yo la arrojo en cama y en una gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ellas. Y miren las consecuencias que vienen. Dice: y a sus hijos heriré de muerte, y toda la iglesia sabrá que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Dios está demandando de la iglesia que corrija aquellas cosas que son deficientes, aquellas cosas donde los creyentes muchas veces podemos, o la iglesia muchas veces podemos estar tolerando el pecado. Y esto, hermanos, trae consecuencias negativas. Lo que estamos hablando es la falta de temor. Porque Dios es un Dios santo. Dios es un Dios que se rige por una vida en santidad y demanda al creyente una vida en santidad. Y el temor, hermanos, nos va a ayudar para conducirnos, para que podamos llamar las cosas por su nombre. Aquello que es pecado va a ser siempre pecado. Aquello que va a interrumpir nuestra relación con Dios. Aquí podemos ver sin duda la molestia de Dios. Estamos viendo que Dios está reclamando al pueblo, diciéndole que está tolerando, que está participando de aquellas obras que son infructíferas, de aquellas obras que están contaminando a la iglesia. Y todo esto, hermanos, es porque nos conducimos sin temor. La falta de temor trae consecuencias a la vida de cada creyente. Y ya me llama la atención como dice el Señor: yo conozco tus obras. Dios conoce las cosas que usted y yo estamos haciendo. Él conoce los secretos del corazón. ¿Qué tenemos que hacer los creyentes? Bueno, si estamos desnudos delante de Dios, Dios nos ve por completo. Tenemos que, como decía el apóstol, conducirnos bajo el temor de Dios todo el tiempo de nuestra peregrinación. Y aquí encontramos varios insumos que nos van a ayudar, ¿verdad?, para hacer las cosas de acuerdo a su voluntad. Veamos un último versículo en la primera carta a Juan, capítulo 3. Tiempo ya se ha ido. Enfocamos por lo menos el primer pilar acerca de el temor. Acerca del temor nos faltó la santidad, la fe y la obediencia. Primera Juan, capítulo 3.
Primera Juan capítulo 3, versículo 19. Dice aquí el apóstol, pues si nuestro corazón no nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Vale la pena, amados hermanos, que tengamos una conciencia que esté tranquila, descansando en el Señor, procurando hacer las cosas lo mejor posible, ¿verdad? Procurando hacer la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que podamos luego tener esa confianza de estar delante de Dios y poder pedirle, ¿verdad?, las peticiones de nuestro corazón. Y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos. Vale la pena entonces hablar de la obediencia, vale la pena entonces hablar de la fidelidad, de la santidad, vale la pena hablar del temor, que como decíamos son insumos que nos van a ayudar para fortalecer mi relación con Dios. Una relación que me conviene a mí en primer lugar, ¿verdad? Una relación que necesito fortalecer como un hijo hacia mi Padre Celestial, como un necesitado al que me va a dar aquellas cosas que necesito, como alguien que dependo absolutamente de Él. ¿O no depende usted de Dios? Sí, hermanos, dependemos de Él. Por su voluntad estamos aquí reunidos, por su voluntad estamos respirando en esta tierra, por su voluntad es que somos lo que somos y lo que tenemos. Entonces, es una relación que tenemos que cultivar, como decía hace un momento. Queremos que Dios nos escuche, escuchémoslo a Él. Procuremos hacer su voluntad, procuremos encaminar nuestra vida al molde que tenemos aquí, la palabra de Dios. Que los creyentes procuremos agradar a Dios. Y entonces, como dice aquí Juan, y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Amados hermanos, que el Señor los bendiga con su palabra.